quiero plantearte el propósito principal de ese mensaje que yo tengo en este día. Sabes que hay un contraste, o bueno, no llamemos de contraste, pero una diferencia muy notoria entre lo que podemos expresar de la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo que hoy en día pudiéramos expresar pudiéramos expresar equivocadamente con respecto de la vida del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Quiero repetir esta frase que está media de parangaricutirimícuaro, pero hay una diferencia entre lo que podemos expresar de la vida del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y lo que equivocadamente pudiéramos pensar y expresar de la vida del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento. Todo es con respecto, o esta diferencia que voy a mencionar es con respecto al pecado. Hay un énfasis central claro, expresado de parte de Dios con respecto al pecado. Y claro está, como somos iglesia del Nuevo Testamento, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, confiados que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero sin embargo, pudiera haber una diferencia de convicción y de vida entre un miembro del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y un miembro del pueblo de Dios del Nuevo Testamento con respecto al pecado. Esta diferencia y esta clase de vida yo la quiero consolidar fuertemente a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Se me metió en mi corazón un pasaje, pero que yo lo consideré que era fortísimo. ¿Qué dice fortísimo o fuertísimo? Así como tú dijiste. Hebreos 12 es una escritura del pasaje principal que vamos a compartir, pero la escritura que se clavó en mi corazón en este día fue la de Amós, en el capítulo 8, en el versículo 1. Amós capítulo 8, versículo 1. Y Amós, sí hay capítulo 8 o estoy equivocado. Amós capítulo 8, versículo 1. Y mira, lo que sucede es que por causa de la gracia de Dios que Él manifiesta en el Nuevo Testamento, y somos miembros del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, y por causa de la gracia del Señor del Nuevo Testamento, el cristiano de hoy en día, y estoy hablando del cristiano en general, de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo,
que especialmente en estos tiempos y en estos días puede caracterizar a muchos cristianos de la iglesia de hoy en día viviendo en la gracia del Señor Jesucristo, porque es el tiempo de la gracia, pero con un concepto del pecado con respecto a la experiencia de su vida tan ligero que pudiéramos decidir los cristianos por una liviandad, valga la expresión tan religiosa, pero no encontré otra más acertada. Pero pudiéramos el pueblo de Dios vivir en medio de la gracia y bendiciones de Dios con una liviandad que los del pueblo de Israel del Antiguo Testamento se asustarían con respecto de nosotros, de todas las escrituras tan fuertes que Dios dio con respecto al pecado en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí me expliqué? Quizás sea un propósito largo al explicarlo, pero sí quiero que sea muy claro, bastante claro, porque hay ocasiones en que el Espíritu Santo está gritando, no solamente está susurrando, no solamente está murmurando, está gritando, basta ya, basta ya. Esa es una confirmation. Así como este tronido fue lo que me impactó con esta escritura de amor. Fíjate muy bien lo que dice, fíjate bien lo que dice. Estamos tratando con cosas serias, mis hermanos. Pecado es cosa muy seria delante de Dios. Aunque el pueblo de Dios del Nuevo Testamento del 98 piensa que pecado es una cosa tan ligera, porque Cristo ya pagó el precio y nos redimió de todo pecado y enfermedad, y es verdad. Pero sin embargo, Dios no ha cambiado su concepto con respecto de pecado. ¿Me explico? Amós capítulo 8, versículo 1, dice así: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, y muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. No sé si tronó de la misma manera dentro de ti esta escritura, pero cuando leemos esta escritura inmediatamente decimos, ¡oh! Qué bueno que era para el pueblo de Israel. Qué bueno que era del Antiguo Testamento. Qué bueno que no era algo del Nuevo Testamento. Pero este no es mi pasaje central en el cual yo voy a compartir este mensaje. Mi pasaje central está en Hebreos, en una cita del Nuevo Testamento, en algo que sí trata con respecto del pecado de la iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Y yo quiero tratar en este día a todos los que estamos aquí acerca del pecado de la iglesia. ¿Tendrá la iglesia pecado? ¿Andará la iglesia del Señor Jesucristo en pecado? ¿Podrá vivir la iglesia del Señor Jesucristo en pecado? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor e identificados en nuestra experiencia espiritual, vamos a enfocarnos y vamos a ver cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas.
qué fuerte que dice, no lo toleraré más. ¿Sabes lo que no iba a tolerar Dios al pueblo de Israel? ¿Sabes de qué se trata? Se trata acerca de pecado. Pecado. Alguien dirá, ¿y qué es pecado? Bueno, no te voy a dar muchas explicaciones teológicas con respecto del pecado, porque las hay bastantes y muy claras, ¿verdad? Pecado es errar al blanco y pecado es toda transgresión de la ley de Dios, de los principios de Dios, pero te voy a decir una cosa. Ningún ser humano, ninguno, puede salir de esa convicción que Dios da a todo ser humano de lo que es correcto y lo que es incorrecto. A todo ser humano el Señor le ha colocado una voz de su espíritu humano y esa voz se llama conciencia. ¿Cuántos de aquí tienen conciencia? Aunque algunas personas digan, no tienes conciencia. Bueno, sí tienes conciencia, ¿verdad? La conciencia es algo que Dios te ha colocado. La conciencia es un indicador de lo bueno y lo malo. Aun si tu mente, porque tu mente no es parte de tu conciencia es la voz de tu espíritu y esta viene de Dios, es colocada de Dios. Aunque tu mente, que tiene que ser renovada y transformada, habituada muchas veces al pecado, muchas veces se complace o trata de excusar aquello que tu conciencia dice claramente que está mal y es pecado. ¿Me explico? Yo quiero hablar acerca de eso hoy. Quiero enfatizar, colocar en su debido lugar esta enseñanza con respecto al pecado en la iglesia del Nuevo Testamento. Que no creemos en el perdón del Señor, claro que sí lo creemos. Que no creemos que el Señor limpia y de todo pecado, claro que sí. Siempre y cuando haya una confesión y un arrepentimiento, y entonces el Señor perdona todo pecado y limpia de toda maldad. Pero pecado para Dios es pecado. ¿Tú crees que no será horrible el pecado para Dios? Aborrecible el pecado para Dios, que fue la causa por la cual su Hijo amado murió. ¿Qué pudiera ser para ti una causa por la cual tu Hijo amado hubiera muerto? No hubiera sido una cosa aborrecible, una cosa repugnante que hubiera causado la muerte de tu propio Hijo. Claro que sí. Asimismo con el Señor. Al Señor le repugna. El Señor no puede ver el pecado. Fue una causa por la cual su Hijo Jesucristo fue a la cruz y murió. Y si tú no puedes ver de tal manera el pecado, es que todavía nos falta mucho para tener la mente del Señor Jesucristo. Aunque decimos por fe, yo tengo la mente de Cristo. Sí, por pura fe, porque fe es la convicción de lo que no se ve y la esperanza de aquello que se espera, una seguridad de aquello que se espera. Amos capítulo 8, ¿verdad? Ese ya lo leímos. Capítulo 12, versículo 4. Hebreos 12, 4. Mientras sigan los tronidos, seguirán las confirmaciones. Así que, gloria a Dios por eso, que los va a mantener tan pendientes. Amén. Esto es lo que yo quiero. Hebreos capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tienen? Fíjate bien lo que dice la Escritura. En el versículo 1, desde el verso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Combatiendo contra el pecado. Esto es del Nuevo Testamento. Esto es algo que el Señor manda a la iglesia del Señor Jesucristo. No que la iglesia del Nuevo Testamento sea tan tolerante con el pecado en estos tiempos, pero que combata, así como el Señor Jesucristo combatió, porque aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos aquí resistieron ya hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Combatiendo contra el pecado. Me gustan las bendiciones. Creo que a ti también. Me gusta la bendición material. ¿A cuántos no les gusta la bendición material? Pues ¿cómo no? Si hay una promesa del Señor que dice, y mi pueblo comerá hasta saciarse y vestirán espléndidamente. Claro que sí, ¿verdad? Y bendición. Gloria a Dios por la bendición. Pero la vida cristiana es algo más que simplemente una abundancia terrenal o una abundancia material. ¿Sabes que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, habló a la iglesia universal con respecto precisamente acerca de la actitud que tenía con respecto a su vida pecaminosa? ¿Cuándo? Bueno, el Espíritu Santo envió a su ángel. El Señor Jesucristo envió a su ángel, a Juan, y le dio un mensaje a 7 iglesias de Asia. Todas estas iglesias estaban colocadas en un círculo ahí en Asia. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 7 iglesias. El número perfecto. Los mensajes no eran solamente a esas iglesias locales, a esas localidades. Los mensajes eran para todo aquel que tenga oídos para oír de la iglesia del Señor Jesucristo. 7 iglesias, el número perfecto. El Señor no habla solamente a las iglesias locales, habla a toda la iglesia, en todos los tiempos, a todo aquel que tenga oído para oír. Y si tú tienes oído para oír en este día, por favor, oye lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El Señor da promesas muy grandes a su iglesia, pero da promesas al vencedor. Y si tú te fijas en todos los mensajes, en los 7 mensajes a la iglesia del Señor, al final dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Al que venciere. Y yo te pregunto, ¿al que venciere qué? ¿Al que venciere qué? Pues es que somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Sí, ¿vencedores de qué? ¿De qué habla Apocalipsis? Que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser vencedor. Te voy a decir las 7 cosas de las cuales el Señor Jesucristo habló a la iglesia que teníamos que resultar vencedores. Y la mayoría de estas 7 cosas se relacionan acerca del pecado. Vencedores, combatiendo el pecado, resistiendo. Aún no habéis resistido hasta la sangre, pero combatiendo contra el pecado. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos hoy en día? El problema es que no están luchando contra el pecado. Al cabo que si me confieso, el Señor me limpia. Al cabo que si me arrepiento, el Señor
me limpia. Y sabes una cosa, este es el peor de los engaños, porque esto se llama deslizamiento espiritual. El deslizamiento espiritual es tan grave, mis hermanos, tan grave, que aunque tú eres llamado, aunque tú eres dotado, el Señor te dio dones espirituales, prácticos, dones manifestacionales, tremendos, manifestación, liberación, sanidad, prodigios, milagros, aunque tienes todo eso. Sin embargo, si tú te deslizas, tú pudieras ser borrado del libro de la vida, dice el mensaje en Apocalipsis, borrado del libro de la vida. Aunque tú en tu mente carnal dices, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta, sí, deja que borrón y cuenta nueva del libro de la vida, ten cuidado verdaderamente. ¿Sabes para qué fuimos renacidos de nuevo? Fuimos renacidos para vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios, para la alabanza de su gloria. El propósito eterno de Dios por lo cual fuiste elegido no fue para bendecirte de tal manera que tu bendición exprese solamente a Dios. Y claro que sí la expresa en una parte nada más. Pero hay otras áreas que expresan a Dios. Y una de esas áreas es la santidad. Me estoy explicando. La santidad. No la santidad externa solamente, de pelo largo, de velo largo, de lengua larga, no, esa santidad, no. Porque sí, muchos tienen pelo largo y falda larga y lengua larga, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo a una santidad externa, me estoy refiriendo a una verdadera santidad. ¿De qué tienes que resultar vencedor? Vamos a comenzar con el primer mensaje del Señor, del Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso. ¿De qué tienes que resultar vencedor? Tienes que resultar vencedor del enfriamiento del amor de Dios. Del enfriamiento del amor de Dios. El que tú permitas enfriamiento de tu amor, ten cuidado, porque puede ser algo del cual te deslices. Es más, le dijo el Señor Jesucristo a Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Será pecado? No te vas a arrepentir si no es acerca de pecado. Él está hablando acerca de pecado, de una vida de pecado. Arrepiéntete, porque si no vendré y removeré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, en otras palabras, te borraré del libro de la vida. Quitaré mi presencia de ese lugar. Estas son características de los últimos tiempos, pudieras decir. Jesucristo habló acerca del enfriamiento del amor. ¿Sabes por qué podemos enfriarnos del amor? Por causa de la maldad. Y no por causa de la maldad afuera del pueblo de Dios. Por causa de la maldad adentro del pueblo de Dios. Eso se refiere el Señor. ¿Habrá maldad adentro del pueblo de Dios? Si ves de reojo a tu hermano, tiene tal cara de santidad pentecostal con una aureola brillante y todo, ¿habrá maldad dentro de la iglesia del Señor Jesucristo? Pues el Señor lo dice. Y por haberse multiplicado, no nada más añadido, no nada más sumado, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará
pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el Señor Jesucristo está dando promesas al vencedor. ¿De qué vas a vencer? ¿De qué vas a combatir? ¿A qué le vas? ¿A qué vas a combatir? Iba a decir a qué le vas a entrar, pero sonó mal. ¿Qué es lo que vas a combatir? Combate el enfriamiento del amor. ¿Te has enfriado del amor? ¿Te has enfriado del amor a Dios? ¿Cuál es la prueba de que te hayas enfriado del amor de Dios si tú te has enfriado del amor a los demás? A los demás, dije, no solamente a los hermanos. ¿Sabes que el cristiano está llamado a amar a sus hermanos, sí o no? Pero está llamado también a amar a sus, ¿cómo se dice? A su prójimo, ¿verdad? Y está llamado también a amar a su enemigo. ¿Te has enfriado de ese amor? ¿Sabes? Voy a expresar algo que dice el Espíritu Santo. No algo que yo lo digo solamente por decirlo, algo que menciona que dice el Espíritu Santo. Y te voy a decir, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Te has enfriado en el amor? Arrepiéntete. Sí, pero trabajo arduamente por amor de su nombre, no he desmayado, he probado a los falsos, los he encontrado mentirosos. ¿Te has enfriado en tu amor? Arrepiéntete, arrepiéntete. Amén. Tal vez el Señor está calificando todo tus asignaturas. Trabaja arduamente, palomita. Por amor de mi nombre, palomita. Aprobado a los que se dicen ser apóstoles, si no lo son, ya no me, palomita. Tiene buena doctrina, palomita. Trabaja duro, palomita. Se ha enfriado en su amor, tacha. Tacha. Y con una tacha, ya. Arrepiéntete. Y ve por tanto de dónde has caído. No has avanzado, por mucho que sepas, por mucho que pienses saber, no has avanzado, has bajado de nivel si tú te has enfriado. Número dos, ¿de qué tenemos que luchar? ¿De qué tenemos que luchar? Perdón, aquí en el número 1 me faltó. Número 1. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de los muertos? Y recuerdas que todo el mundo estaba llorando porque Lázaro había muerto. Y que llega María y Marta y le reprochan veladamente al Señor Jesucristo: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces se para delante de la tumba y le dice: Lázaro, sal fuera. Dice que él se conmovió en espíritu. Esa es una expresión tremenda, es una expresión griega que es embrameomai. Embrameomai quiere decir dar un sonido así como hacen los caballos en su furia, o cuando rugen los leones. Eso quiere decir embrameomai. Cuando dice la Escritura que Jesús se conmovió en el espíritu, él se enfrentó a la batalla espiritual más grande y entonces gritó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó, tuvo vida, pasó de la muerte a la vida, pero tenía ciertas características. Lázaro estaba envendado. Lázaro estaba lleno de vendas. Y el Señor Jesucristo le dijo a los demás: desatadle, quítenle las vendas. Y todos aquellos, motivados por el amor,
fueron con Lázaro y le quitaron todas las vendas. Él tenía vida, sí, pero estaba atado. Él tenía vida, sí, espirituales, de carácter, y sin embargo tú les dejas allí atados cuando el Señor Jesucristo te ha dado autoridad. Todo lo que atares será atado en los cielos, todo lo que desatares será desatado en los cielos. Y muchas veces usamos estas citas solamente para la lucha espiritual, pero cuántas veces en lo práctico nos falta ir con el hermano y desatarle de su rencor, desatarle de su frustración, desatarle de su baja imagen, o de su imagen tan baja, tan pobre que tiene. Pero como nos hemos enfriado en el amor, aquí el que importa soy yo. Mírenme conmigo, los demás no me importan. Esto es una muestra de que estás frío en el amor. ¿Y sabes qué característica tienen los muertos? El frío. Es un frío horrible. Con discreción puedes tocar a tu hermano así. Sí. Si está frío, es que necesita arder en el espíritu. Amén. Número dos. ¿De qué tenemos que combatir? ¿De qué tenemos que luchar? Necesitamos la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor Jesucristo. Necesita estar convencido que debe luchar siendo fiel en medio de la tribulación. Esto fue lo que el Señor dijo a la iglesia de Esmirna. ¿Sabes que la iglesia de Esmirna no se le menciona ninguna falla? Ninguna falla, pero déjame decirte algo muy interesante de la iglesia de Esmirna. Parece como que a todas las iglesias, menos a Esmirna y a Filadelfia, pero parece que todas les fue como en feria en cuanto al señalamiento de su vida pecaminosa. Pero sin embargo Esmirna parece que no tenía pecado, parece que vivía muy bien, y sin embargo fue exhortada a combatir, porque al final le dice: el que tiene oído, a la iglesia de Esmirna, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. También le dice: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere. Esto quiere decir que de algo el Señor le estaba llamando a luchar. ¿Qué era lo que le estaba llamando a luchar a la iglesia de Esmirna? Le estaba llamando a luchar para ser fiel en medio de la tribulación. Ser fiel en medio de la tribulación, porque se necesita ser fiel y mantenerte fiel en medio de la tribulación. Dice la Escritura: el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y también dice: muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y en la tribulación muchas veces nosotros podemos amargarnos. Y esta iglesia estaba atribulada. Fíjate muy bien de esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? A ver, abre tu Biblia. Perdón, porque pensé que te sabías toda la Biblia de memoria. Apocalipsis capítulo 2, así le dijo: pero tú eres rico. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Y qué le dice entre paréntesis? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Déjame decirte una cosa, algo que tal vez
nos va a impactar, tal vez nos va a asustar, pero esa es la verdad. No todas las cosas que parecen son. Y no todas las cosas que son, así lo parecen. No para Dios. No para Dios. Esta iglesia estaba atribulada y era pobre, pero no para Dios. Quizá para el mundo. Quizá para las otras iglesias. Ay, mira nomás esa iglesita, tan pobrecita, tan atribulada. Mira, le va como en feria, pobre, algo deben de estar haciendo mal. Mira, tribulación tras tribulación y tribulación tras tribulación y pobrecita, ¿verdad? A mí no me gustaría congregarme allí. Mira, puras tribulaciones, puras pobrezas, pero sin embargo el Señor le dice, no, pero tú eres rico, así es como el Señor. No es como el hombre ve, mis hermanos, es como Dios ve. Y luego aquella sinagoga, dice, aquellos que eran una sinagoga, judíos, pero sin embargo los maltrataban y los atribulaban. Dice, no, yo conozco tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oye, mira hermano, con las expresiones del Señor Jesucristo ni nos podemos comparar, porque el Señor Jesucristo cuando expresaba cosa fuerte, mis hermanos, cosa fuerte. Aquellos fariseos y aquellos saduceos, tan solo les decía el Señor Jesucristo con toda su bondad y toda gracia, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Tremendo, ¿verdad? Pero es que lo que es, no es. Y lo que no es, sí es, muchas veces en el Señor. Y muchas veces cuando tú estás en la tribulación y cuando tú estás sufriendo y que tú estás tratando de vivir piadosamente y sin embargo tú estás sufriendo, se requiere que tú luches en medio de la tribulación siendo fiel al Señor Jesucristo, siendo fiel a tu cristianismo, siendo fiel a tu vida cristiana, siendo fiel a tu vida santa. Y no amargarte, porque el que está atribulado tiene un peligro, tiene una tentación. La tentación de culpar a Dios o culpar a los demás. Y la Escritura lo dice. ¿Te acuerdas de aquel salmista, Asaf? ¿Cuántos se acuerdan de Asaf? ¿Se acuerdan de Asaf? Salmo 73. Es un salmo de este músico, de este director de alabanza, Asaf. Esmirna estaba atribulada, Esmirna tenía pobreza, Esmirna tenía necesidad, pero Esmirna tenía que luchar para ser fiel en medio de su tribulación. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. O como dice el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, es decir, para aquellos que son fieles, para aquellos que permanecen con fidelidad, con una vida santa, con un compromiso al Señor. ¿A qué estás tú tentado cuando tú sufres? Pues estás tentado a culpar a Dios y estás tentado a culpar a los demás. Pero déjame decirte, eso es pecado. Eso es pecado. No estás luchando en medio de tu tribulación y tu pobreza. No estás luchando siendo fiel. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, casi no fue fiel. O como diríamos en este tiempo, casi metió la pata ¿verdad? Porque dice, casi se deslizaron mis pies. Eso quiere decir, metió la pata. Casi mete la pata. Casi se le quita lo fiel.
porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por eso la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra, y por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser tribulados, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fue una persona que estuvo a punto de dejar de ser fiel por causa de su tribulación. Se amargó por causa de vivir en la tribulación. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó ¿de qué? De amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. En medio de su tribulación, en medio de su necesidad, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Sí, era como una bestia. ¿Y sabes por qué era como una bestia? En una ocasión hace algún tiempo ya, pero el Señor me habló claramente y me dijo a través de una escritura, pero pude saber que era la voz de Dios hablándome, y me dijo así solamente: no seas como caballo o como mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan al amo. Cuando tú te resistes porque vives en tribulación, o porque estás padeciendo injustamente y vives en pobreza, pero cuando tú te resistes de acercarte a Dios, deja decirte lo que la Escritura también te dice a ti, como me dice a mí: no seas como caballo o mulo. También hay femenino, sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a mí. Sabes que muchas veces el Señor tiene que usar un cabestro, un freno, una circunstancia tal que no nos queda más remedio que acercarnos a Él. Bueno, sí, Señor, ahí voy, ¿verdad? Pero primero le buscamos por donde quiera para resolver nuestra situación, y al final dejamos al Señor. Esto es ser como caballos o mulos sin entendimiento. Número 3, algo tenemos que luchar también la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos que luchar contra la falsa doctrina, como había en Pérgamo. Pérgamo toleraba falsa doctrina, y en Éfeso capítulo 4, en el verso 10 al verso 14, dice que todos los ministerios fueron dados por el Señor para que crezcamos hasta la estatura del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el pecado de Pérgamo? ¿Cuál era el pecado de la iglesia? Pues que ellos creían todo lo que les decían los demás con respecto de la doctrina. Eran fluctuantes en su doctrina. ¿Sabes por qué una persona es fluctuante en su doctrina y por qué una persona se mueve por todo viento de doctrina? Llega una doctrina y le habla de su doctrina y se va hacia esa corriente, viene otra doctrina y se va hacia la otra corriente. ¿Sabes por qué? Porque no han sido edificados en el conocimiento
escritural, sistemático de la palabra de Dios. Sistemático quiere decir poco a poco, por un sistema, por un orden. El Señor decía, Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Sabes quién es la persona de la cual debes cuidarte más? De ti mismo. De ti mismo. Claro que siempre andamos ahí, viendo moros con tranchete, cuidándonos con los demás. No, cuídate de ti mismo. A ver, me voy a cuidar de mí mismo. ¿Sí? Usted se va a cuidar de sí mismo. Dile al que está a tu lado, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. No creas todo lo que te dicen. Déjame decirte una cosa. Hay muchos en este mundo, y el Señor Jesucristo y San Pablo y la Escritura está llena advirtiéndote de eso en estos tiempos. Pero hay muchos, más de lo que tú imaginas, con unas doctrinas de demonios, satánicas, malas, pero que muchas veces el pueblo de Dios no las puede identificar porque no está relacionado con la palabra de Dios. Me he encontrado con muchos cristianos que dicen, es que lo que tenemos que hacer es entrar en las fraternidades satánicas y estudiar acerca de todo eso para no ignorar sus maquinaciones de ellos. ¿Sabes una cosa? No tienes que entrar a todas esas profundidades de Satanás. No tienes que entrar investigando los templos satánicos y ir a las iglesias satánicas. No tienes que investigar nada acerca de eso. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que comerte este libro. Tienes que crecer en la palabra de Dios, en la doctrina sana. Y cuando venga algo que no está de acuerdo con la doctrina sana, de inmediato tú vas a distinguir que aquello no es del Señor. Amén. Número 4. Tiatira. Tiatira tenía que luchar contra la tolerancia al pecado. Pero ¿sabes una cosa? Yo siento algo. Estos 3 últimos puntos te los voy a mencionar, pero son muy profundos y no quiero ir así a vuelo de pájaro por la hora. Voy a dejar pendientes estos 3 puntos, 4 puntos. Luchar contra la tolerancia al pecado, luchar contra la muerte espiritual, luchar siendo pacientes en la prueba y luchar contra la tibieza espiritual. Son 7 pecados, 7 cosas que tenemos que luchar, en las cuales debemos ser encontrados más que vencedores. Amén. Pero vamos a hacer una pausa aquí, vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una decisión en nuestra vida. Lo que sucede es que cuando tenemos una comida tan abundante en cuestión de tiempo, muchas veces perdemos ciertos puntos importantes y no los aprovechamos todos, no los digerimos todos. ¿Cuántos van a venir el domingo que entra? A lo mejor ya no van a venir. Bueno, no, ya con esos 3 está bien, ¿verdad? Pero todavía hay 4 más y son muy importantes para la iglesia del Señor Jesucristo de hoy en día.
Mira, voy a mencionar solamente el 4 aquí en la conclusión. Pero Tiatira era tolerante al pecado. Tiatira era una iglesia donde había amor, fe, servicio, paciencia. Las obras postreras de esa iglesia eran mejores que las primeras. Pero ¿sabes qué era su problema? El problema es que era una iglesia muy tolerante con el pecado. Muy tolerante contra el pecado. Ahí había adulterio. Y literalmente lo declara. Fornicación. Había una mujer que había introducido una doctrina tan satánica, tan fea en la iglesia de Tiatira, que dice que enseñaba a fornicar a los que estaban allí. Y cuando tú ves superficialmente esto, dices, ay, pues, ¿cómo es que van a enseñar a fornicar? Pues fornicación es fornicación. No, es que en esos tiempos había unos ritos idolátricos, donde fornicaban delante de esos ídolos. Era como aquel pecado de Balaam, que cuando no pudo recibir los regalos de Balac, porque no pudo maldecir al pueblo de Dios, sí le enseñó cómo Dios podía maldecir, o ellos mismos podían recibir maldición si ellos toleraban el pecado. Y enviaron unas moabitas al campamento, y estas moabitas sedujeron a los del pueblo de Israel, y por causa de esa inmoralidad fueron muertos muchísimos. Hoy en día los medios de comunicación dicen que lo que la Biblia dice que es pecado es un estilo de vida actual. Todo eso de mirada de mujer, y no sé cuántos cristianos no se pierden mirada de mujer. Pero déjame decirte una cosa. Eso es pecado. Eso es pecado. Y cada vez los medios de comunicación son más descarados con respecto del pecado. Y sabes, por la tolerancia al pecado, Tiatira fue exhortada fuertemente. ¿Sabes cuál era su problema? Su problema es que no luchaba contra el pecado. Me acuerdo de un canto infantil hace años que era, bueno, un maestro de niños. Comencé ministrando siendo maestro de niños. Y bueno, cantaban muy desafinado porque el líder pues era desafinado, ¿verdad? Pero gritábamos con mucha enjundia, ¿verdad? Y cantábamos muy bien y decíamos, nosotros luchamos contra el pecado, ¿verdad? Y siempre decía, bueno, ¿y por qué este cantito es de niños? ¿Por qué no lo cantan los que deben cantarlo, los adultos, ¿verdad? Los que pecan. Me acuerdo de aquel niñito de 5 años que bautizamos en una ocasión porque ya tenía conciencia de Jesús en su corazón. Entonces cuando se bautiza dice, yo doy gracias al Señor porque me sacó de mi vida de maldad
y me dio vida nueva, dice un niñito de 5 años. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Pero esas oraciones son oraciones que la iglesia del Señor Jesucristo necesita orar y aprender. Amén. Vamos a adorar al Señor, por favor. No sé si los hermanos de hermano Julio se acuerdan de ese canto. Nosotros luchamos contra el pecado, pero sería muy bueno cantarlo, si no ahora, el domingo próximo. Mientras adoras al Señor, ven aquí al frente y haz un compromiso con el Señor. Haz un compromiso con el Señor de luchar, de ser más que vencedor. Las promesas son al que son más que vencedores. Pruébate a ti mismo. Si tú te has enfriado en las cosas del amor, en el amor del Señor, en el ágape. A lo mejor muchos cristianos no están enfriados en el amor eros. Ese lo tienen muy bien. Déjame decirte, el amor ágape es el que el Señor dice te has enfriado en ese amor. Tal vez estás en tribulación y estás sufriendo. Yo quiero decirte, ven aquí al frente y haz una decisión para luchar y ser fiel. Lucha contra la falsa doctrina, lucha contra la tolerancia al pecado, lucha. No toleres al pecado. Adora al Señor. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero habitar